Bienvenidos, empezamos el viernes en Hoy Nos Toca a la Noche, otra semana con un recorrido de información y análisis en cuanto a la política, a la economía, al deporte, a la sociedad, a los temas judiciales de nuestro país. Y hoy también vamos a tener mucho para analizar y para contarles. Vamos a empezar principalmente por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que ya se anticipaba, lo ha anticipado en este mismo programa Nicolás Luca, acerca de este cierre que le da a la posible reelección en, por un lado, La Rioja de Sergio Casas y por el otro lado, en Río Negro de Alberto Beretilnec. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? ¿Cómo impacta a nivel nacional? ¿Cuáles son los focos de atención periodística, informativa y de análisis que tenemos que tener? Lo vamos a ver con Nicolás y también con Giselle Rumó aquí en nuestros estudios. Pero vamos a analizar un poco también todo el contexto de la Argentina en este marco que también se da con la decisión de la Corte Suprema, que es cómo queda a nivel nacional los posibles candidatos que pueden llegar a ver, la imagen positiva y la imagen negativa de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede con este cambio del discurso que tiene Mauricio Macri, que ahora está más enfático? A veces se lo ve como más decidido, más enojado por otros lados. ¿Qué es lo que sucede? Que suben al ring a Roberto Lavagna. Las distintas perspectivas las vamos a tener también en este programa. Y uno de los temas que uno no sabe si ponerse contento, triste, analizar o buscar información. ¿Qué es lo que pasó? No alcanzó con Messi. La selección argentina perdió ante Venezuela y tengo más preguntas que respuestas. Espero que Santiago Ladino pueda darme las respuestas a todas las preguntas que me hago yo, que seguramente se hacen ustedes y creo que también Santiago se las hacen. Como verán, tenemos un completo programa en el día viernes. Empezamos. Viernes con información y análisis aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Giselle, buenas noches, buen viernes. Buenas noches, Diana. Nicolás. ¿Cómo le va? Buen viernes. Nicolás, ya nos habías anticipado, ¿no? Sí, hace un par de semanas venimos hablando de la Corte Suprema. Vos decías que no había alternativa por la que vayan a dar otra situación, otro veredicto, otra información que no sea no permitir la reelección, ni en La Rioja ni en Río Negro, en ninguno de los dos. Exactamente. Había dos antecedentes. Uno que no llegó a la Corte, que fue el de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires en 2007, que él había sido vicepresidente de Rucauf, completó el mandato de Rucauf de 2001 al 2003, después un mandato de 2003-2007, y en 2007 quiso ir por lo que él interpretaba su segundo mandato como gobernador, y no llegó a la Corte porque le dijeron no pasa a la Corte. En 2013 la Corte sí intervino en el caso de Santiago del Estero, cuando le dijo que Gerardo Zamora no puede ir por un tercer mandato. Y bueno, en buena parte es la misma composición de la Corte. O sea, cambiaron algunos nombres, pero hay 3 jueces que siguen desde ese año y no cambiaron su posición. Quisieron interpretar un poco en cada uno de los casos, ¿no? Con las diferentes circunstancias, un poco quisieron interpretar lo que les convenía. Bueno, en realidad no es el tercer mandato, es el segundo, porque... Claro, lo que hay una discusión de fondo y filosófica sobre si el vicegobernador es un gobernador en potencia o no, si está cumpliendo su mandato o no. Y la verdad es que, por más que sea el vicegobernador, ante las vacaciones del gobernador o ante la ausencia en la provincia del gobernador, el vicegobernador ejerce la tarea del gobernador. Claro. Entonces, desde esa interpretación, el vicegobernador es como un gobernador sentado en el banco, estilo partido de básquet, entra 5 minutos, vuelve a salir, no está en la formación inicial, pero entra y sale cuando puede, cuando se lo requiere la circunstancia de la institución. Entonces forma parte de la misma institución gubernamental y esa es la interpretación que termina haciendo la Corte diciendo si usted fue vicegobernador y terminó ejerciendo, más allá de los 5 días o de los 6 días, sino que terminó completando el mandato, usted fue gobernador. Entonces forma parte de un primer mandato. Y bueno, lo mismo ocurrió para La Rioja como para Río Negro. Beretilnec en Río Negro fue el primero que, bueno, ahora directamente están acusando de que Buenos Aires se mete en sus cuestiones, algo que Giselle va a profundizar un poco más. Y bueno, en el Emirato de La Rioja directamente tiraron para atrás las elecciones y dijeron no, acá suspendieron las elecciones ayer antes de que saliera el fallo, con lo cual, ¿qué es lo que hizo el gobernador? Se garantizó de poder gambetear y buscar la forma de poner algún emisario de sí mismo
como hizo Gerardo Zamora en Santiago del Estero en su momento. Ahora vamos a analizar también la parte política, pero ya no hay opción, ¿no? Hasta acá llegó todo, ya no hay una tienen instancia otra superior. alternativa. No hay una instancia superior, por eso fue más vivo el gobernador de La Rioja, políticamente hablando. No es muy respetuoso de las instituciones que digamos, porque suspender las elecciones, ¿cómo vas a suspender? O sea, ¿qué hacemos con la suspensión de las elecciones? En Río Negro, al no haber hecho eso, Beretiné quedó totalmente fuera de juego y no tiene tiempo ni para inscribir un candidato que lo suplante. Con las boletas impresas. Con las boletas impresas, Tenía quedó fuera de juego. A eso iba. Qué interesante, digo, el análisis de hasta dónde llega la justicia para los políticos o para ciertos políticos que aún en esta instancia que se iba a dar se iba a expedir, si bien digo, la Corte Suprema, y las boletas estaban impresas. Sí. Bueno, el caso más grave es el de La Rioja. Me resulta muy llamativo. Exactamente. Es aún más grave el caso de La Rioja por varios motivos. Primero, porque se suspendieron las elecciones, ¿sí? Y segundo, por el caso de que habían ido a una reforma constitucional que habilitara la reelección, pero que contaba con el 25% del padrón diciendo sí. Entonces la Corte dijo, no hay ninguna chance de que lo de La Rioja pueda avanzar, y sabiendo que perdían como en la guerra, fueron para atrás y suspendieron las elecciones 24 horas antes, menos 12 horas antes, porque salió a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y a las el tribunal 8 de la mañana la Corte Viste que tiró siempre para se atrás. van a defender diciendo, bueno, es el tribunal electoral, yo no tengo nada que ver. No, pero Bueno, el además Tribunal tenemos Electoral de La Rioja antecedentes, Sí, hay también por antecedentes eso. judiciales al respecto. ¿Por qué Sabemos creían que cómo iban a hacer la funciona. excepción? No. Aparte, mirando al lado, o sea, no hace falta pensar en Buenos Aires, Santiago del Estero. Y antes de que Gise empiece a profundizar con la cuestión más política, quiero agregar algo para cerrarlo, ¿no? Cuando desde Río Negro dicen que Buenos Aires se está metiendo, la Corte Suprema de la Nación no es la Corte de Buenos Aires, es la Corte de la Nación. Pero además los Claro. dos delegados, tengo entendido, a los que dicen que son los delegados, no vamos a... Empezamos de nuevo porque podemos tener problemas con los Rebobinemos. preferidos de la Casa Rosada, no Sí. los delegados, que es el presidente de la Corte y Elena Highton de Nolasco, los que tienen más afinidad, habilitaron a Beretiné, Exactamente. con lo cual no fue Bueno, la los Casa que fueron Rosada. en contra son Rosati, que fue ministro de Néstor Kirchner, le votó en contra a Beretiné. Propuesto por Mauricio por Macri, Macri. por consejo de Elisa Carrió, y hoy se quieren matar. Y bueno, fue Porque ministro de Justicia de Néstor Kirchner, o sea, dio vuelta. va a tener su independencia, o si lo queremos ver por el lado negativo, el que se da una vuelta una vez se puede dar vuelta dos veces. O sea, elija su propia interpretación. Pero Lorenzetti y Maqueda, que ya habían fallado de determinada forma con Santiago del Estero, nada hacía pensar que fuera a fallar de distinto modo en el caso de La Rioja y Río Negro. Bueno, y en esto hay que pensar un poquitito en adelante, ¿no? Ver cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Y acá, Gise, me vas a ayudar con quién gana, quién pierde, Sí, lo que tenemos que tener... quién se beneficia. Claro. Igual podemos hacer como un dibujo en principio, porque por ejemplo todavía no sabemos cuándo va a ser la fecha de La Rioja, y eso también Es una locura. cambia el escenario, ¿no? Claro. A Lo ver de La quién Rioja puede es una salir locura. beneficiado o no de ahí. Pero en principio lo que sabemos es que hay que reconfigurar el tablero electoral y que también esto va a tener implicancias también a nivel nacional, como suele pasar con las elecciones provinciales, que generan clima político, ¿no? A veces impactan desde esa manera a lo nacional, no por otra cosa. En principio los dos, Casas y Beretiné, como decía Nico, van a tener que nombrar candidatos que los reemplacen, delfines, lo que sea, pero ya sabemos que los votos nunca son transferibles totalmente de persona a persona. Y ellos... Es real que el electorado en los últimos años en realidad vota al candidato y no vota al espacio. Y además, generalmente, esto lo hemos visto también, hemos hablado de los oficialismos, sobre todo los oficialismos provinciales, siempre corren con cierta ventaja, manejan los recursos del Estado, tienen vidriera, cantidad de empleados públicos, siempre corren con cierta ventaja. Bueno, no van a ser ahora los gobernadores los candidatos. Vamos a ver a quién deciden. Pero es verdad, podemos hablar de ganadores y perdedores. En principio, si hablamos de La Rioja, bueno, obviamente el gran perdedor es Sergio Casas. Está en Alternativa Federal, el espacio del peronismo no kirchnerista que lideran Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. Está en ese espacio, también se podría decir ahí que entonces el peronismo federal también se quedó ahí porque esperaban una victoria. Siempre, viste, que por eso te digo, después festejan, viste, gana su candidato y creen que después eso se traslada a nivel nacional. No siempre pasa eso. Ahora se dice que tanto Casas, Massa también lo sugirió, está tratando de negociar con el intendente provincial,
que es Alberto Paredes Urquiza, que es un peronista, pero que estaba en contra de Casas, digamos, se había opuesto a esta reforma constitucional, a esta consulta popular. Y además se había alineado con Cambiemos, este peronista intendente, en el último año se había alineado con Cambiemos. Con lo cual yo creo que puede llegar a ser el gran elector de la provincia de La Rioja, porque depende con quién juegue. Claro. El tipo tiene una intención de votos interesante, o sea, si juega con Cambiemos y va por la reelección en la provincia, y bueno, ahí el candidato de Cambiemos, que es Julio Martínez, radical, podría estar mejor parado. Ahora, si va a ser el candidato de Sergio Casas con el peronismo federal, bueno, ahí y Martínez festejó. Bueno, claro, Cambiemos igual está ahí, por eso te digo, depende de cuándo decida la elección el gobernador, porque ahora lo que se está hablando es que intentaría unificar la elección provincial con las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque si bien Julio Martínez tiene una buena intención de votos en La Rioja, el que no mide muy bien en La Rioja es Mauricio Macri como candidato a presidente. Entonces, si unifican las elecciones, ahí le pone a Macri adelante a Julio Martínez. Bueno, ahí habría que ver si eso también beneficia a un tercer candidato, que es el anterior gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, de quien Casas fue, como vos decías, había sido vicegobernador entre 2011 y 2015, que va con Unidad Ciudadana, o sea, está alineado con Cristina a nivel nacional. También festeja Beder Herrera, ¿no? Porque ahora hay que ver, dice, a ver qué pasa, si yo me posiciono de otra forma. Todo está por verse. En Cambiemos te dicen que el peronismo esté dividido nos beneficia. Pero depende de la fecha de la elección y depende de cómo va a jugar este señor Alberto Paredes Urquiza y de las alianzas que se generan. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque a veces lo vemos a nivel nacional y decimos, siempre tenemos las mismas alternativas, y vas a La Rioja y la alternativa al vicegobernador de Beder Herrera es Beder Herrera. Y sí. Pero bueno, eso es la realidad de las provincias argentinas. Pero no podemos esperar algo diferente a nivel nacional. Y no, igual estaban peleadísimos ahora. Bueno, es muy difícil instalar candidatos cuando hay muchos candidatos que están hace años armando ahí en la provincia una especie casi caudillesca de cada una de las circunstancias. Entonces tienen a uno que dirige, el otro de segundo, lo arman y se van alternando después. Sí. Viene pasando en un montón de provincias. Sí, sí. Seguimos con Río Negro. Seguimos con Río Negro. Bueno, acá en Río Negro, obviamente, Beretilnec es el más perjudicado. Además, como decía Nico, tenía las boletas ya impresas. Tiene 48 horas para decidir quién lo va a reemplazar. Ahí se están dando dos nombres. Dice que se piensa para que la reemplace su ministra de Turismo, que es Arabela Carreras, y que de vice podría ir su ministro de Salud, Fabián Sgait. Pero no hay nada definido. Sí se sabe que mantiene las elecciones el día 7 de abril. Y bueno, y Cambiemos, acá también aparece como perdedor, porque si bien tiene su propia candidata en Río Negro, que es Lorena Madsen, claramente la Casa Rosada estaba jugando, por eso no se entiende muy bien la declaración de Beretilnec, estaba jugando que gane Beretilnec antes de que gane, por ejemplo, el candidato del kirchnerismo, que es Martín Soria, y es uno de los que más está festejando en Río Negro. En un principio eran aliados, como todo en la política argentina. En un principio eran aliados y después terminan siendo enemigos. Beretilnec había sido el vice del papá de Martín Soria, de Carlos Soria, que lo asesinado por su mujer, ¿se acuerdan? Bueno, es común, es muy común en la política argentina. Que se maten o... Que sean aliados y después enemigos. Sobre todo, que se traicionen. No, que sean aliados y después enemigos. Bueno, pero ¿qué decía Beretilnec? A ver, sobre este fallo. Escuchémoslo. Evidentemente, como lo hemos dicho en todo este proceso, siempre intentaron proscribirnos, siempre intentaron que Juntos y Alberto Beretilnec no participe de esta elección. Bueno, evidentemente lo han logrado, pero esto no termina acá. Es decir, creo que los rionegrinos tienen bien claro que tenemos que defendernos, que no tenemos que permitir que desde Buenos Aires nos manejen nuestros intereses. Que desde Buenos Aires nos manejen nuestros intereses. Yo creo que no entendí. Bueno, pero es lo que mencionaba Nicolás recién, es la Corte Suprema de todo el país, no de Buenos Aires nada más. Claro, sí, o sea, Lorenzetti es de Santa Fe y empezamos a revisar nombre por nombre, no son todos porteños. O sea... Claro. No, pero aparte yo creo que esto al gobierno, que gane un kirchnerista no
un No le va a gobernador quedar. kirchnerista no le conviene al gobierno nacional. Claro. ¿Madsen no tiene probabilidades? ¿Quién? La candidata No, de Cambiemos. no venía bien y por eso, viste que hay muchos candidatos en donde pasó con Neuquén, ¿no? Tenían su candidato propio, Cambiemos, pero en realidad apostaba a quien MPD. Hay ganó. otro espacio que se el mo- llevaban de bien. Gutiérrez, Pero del alguien Movimiento Popular festeja en Río Neuquino. Negro. Sí, bueno, hasta ahora está festejando Martín Soria, que es el intendente general Roca, que está alineado con Cristina Kirchner. Acá también el peronismo está dividido, porque Beretilnec es independiente, ¿no? Es de un frente independiente. Pero después vos tenés el peronismo de Pichetto, que si bien acá no es candidato, no está jugando con Martín Soria, que está alineado con Cristina. Con lo cual, el peronismo está dividido, pero así como están las cosas, vamos a ver cómo mide la Delfín, si es que es Si lo Arabella logra. Carreras, claro, si logra imponerla el gobernador. Pero en principio estaba festejando Martín Soria, Cristina, digamos, porque también otra vez, imagínense, esperaban con Neuquén, no le salió. Si gana un gobernador kirchnerista, bueno, eso no se proyecta, aunque después eso no tenga que ver a nivel nacional, pero la espuma se proyecta. Y habría que ver Miguel Ángel Pichetto. En principio uno preguntaba, ¿festejan? Bueno, se decía, y él lo negó, antes se conocía cuál iba a ser el resultado de este fallo, se decía que a lo mejor podía arreglar con Beretilnec, con tal de que no gane Soria, podía ver si él era candidato o armar una lista en conjunto. Bueno, él su candidatura la descartó. No se sabe si puede llegar a armar algo con Beretilnec, porque la realidad es que para Alternativa Federal no sería una buena noticia que se imponga un candidato kirchnerista en Río Negro. Veremos qué pasa, ¿no? Bueno, como verán, entonces tenemos ganadores, perdedores, un fallo de la Corte Suprema que tiene consecuencias a nivel nacional, que algunos festejan. Pero ¿ustedes quieren saber quién no festeja? A ver. ¿Quién no festeja? No, ¿quién? No, La no. selección argentina. Bueno, Papelón. ¿Vieron el partido? Estaba en el diario, pero escuchaba a todos mis compañeros agarrarse la ¿Viste el cabeza y partido? protestar. Sí. ¿Sufriste? no. ¿Viste? Ay, no festeja la selección argentina. Acompáñenme porque si quieren el análisis, mejor que nadie lo va a tener Santiago Ladino. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Diana. Bueno, no se puede ni con Messi. Ni con Messi. Paso en falso de la Me río, selección. perdón que me río para no llorar, porque la verdad que tenía ganas de que gane la selección. Todos teníamos ganas de que gane y los que somos fanáticos de Messi teníamos muchísimas ganas de verlo brillar, ganar, que Triunfar. triunfar, pero fue un paso en falso del primer amistoso que hay en esta gira, donde el martes 26 todavía existe la posibilidad de revertir un poco lo que hoy se vio. Se enfrenta a Marruecos y análisis hay de todo tipo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque, en realidad uno pensaba, no decíamos juega la selección mañana con Venezuela, era juega la selección con Messi y se enfrenta a Venezuela. Bueno, esa pregunta que te haces vos, en general la mayoría se la hace, porque que esté Messi genera como una Messi dependencia, donde interpretamos que viene el mejor jugador del mundo y de repente ya está, el partido está asegurado, está ganado claro. y no hay mucho más que hacer. No es tenis, es un equipo, juegan 11. Lo que hoy mostró la selección argentina a nivel grupal, a nivel equipo, fue flojo. No podemos pedir que Messi sea el generador del juego, ponga la pelota en profundidad y sea él mismo el encargado de ¿esto definir. qué significa? ¿Que el que nos tiene que beneficiar por ahí nos perjudica? Algunos serán detractores de la presencia de Messi en la selección. Yo creo que el amante del fútbol, si no te gusta Messi, te tenés que replantear en verdad si te gusta el fútbol. Pero es cierto que Messi en cancha, Messi en la selección, a veces genera una dependencia que el resto del equipo también se ve condicionado a la hora de poder mostrar su mejor versión. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A ver, contame. Habían ¿cómo situaciones donde futbolistas llegaban al borde del área y en vez de definir la jugada y tener la autonomía y la convicción para hacer lo que tiene que hacer un futbolista en esa zona del campo de juego, no. Automáticamente levantaban la cabeza y Messi, si estaba rodeado con 3, se la daban igual. Bueno, pará, prolongamos un punto acá, porque lo que se me ocurre pensar es, si hay una indicación, no sé si a vos te habrá pasado, pero si están todos jugando, muchos la primera vez en la selección, están pensando en que la figura tiene que ser Messi.
posiblemente hubo algún tipo de indicación de, muchachos, nosotros somos un equipo, somos la selección, pero nuestro rey tiene que brillar. Por lo tanto, todos alrededor de Messi para hacerlo brillar. Sí. ¿A vos te pasó alguna? No, me imagino, no sé, te habló tu director y te dijo, escúchame, acá tenemos que hacer brillar al número... Sí, por supuesto. ¿Te pasó? Ese tipo de Y bueno, entonces indicaciones, existe y más eso. siendo defensor, en un cierto lugar del campo de juego, la prioridad son los jugadores que están en un mejor momento, que están muy finos, que están mejor posicionados para una situación de gol. Pero ¿qué pasa cuando uno se encuentra en esa zona de peligro de gol? Uno ya tiene que cambiar automáticamente el chip y tiene que desobedecer al técnico y no siempre tiene que ser obediente ante el mandato que le dio en el vestuario de dásela a él. ¿Qué significa? Di María, por ejemplo, algunos lo critican, otros todavía siguen creyendo que tiene que estar. Si hay algo que tiene que es muy bueno, que cuando él llega a situación de peligro, la define. Él tiene autonomía como para hacerse cargo de esa situación. No está Tiene todo un recorrido, no está, Santiago. bueno, Tiene todo un recorrido, Di María, que quizás los chicos que se presentaron hoy, pobres, no podían. Y Los si le dijeron, vos hacé brillar al rey... los chicos fueron muy obedientes y me parece que justamente han pecado de abusar de la presencia de Messi, donde ha tenido un partido correcto, ha generado situaciones de peligro, con pelotas en profundidad, con centros. Venezuela ganó bien. Venezuela ganó bien, hizo un gran partido. Fue muy ordenado y estuvo muy cerca de los jugadores que le podían generar peligro. Ahora, Santiago, yo me imagino, ¿no? No puedo lograr pensar en una selección argentina sin que esté Messi, la realidad, ¿no? Uno de los mejores jugadores, el mejor jugador del mundo, prácticamente para algunos, es nuestro, es argentino. No me imagino una selección sin Messi. Pero si Messi no está, ¿quién está en su lugar? Y una de las alternativas es Paulo Dybala, el jugador que actualmente está en la Juventus. Pero la distancia que hay, sin desmerecerlo, por supuesto, ¿no? Porque es un jugador de élite y está clarísimo que podría estar ocupando un espacio en la selección. Pero entre Dybala y Messi hay una distancia enorme, no solo de edad, sino de experiencia y de resolución y de juego y de improvisación. ¿Qué es lo que le pasa a Messi? Messi, cada vez que tiene la pelota, es el único jugador donde se puede meter en un espacio donde está rodeado por 3 jugadores y así todo poder resolverlo igual, cosa que los futbolistas generalmente donde hay más piernas, donde hay más hombres a sortear, justamente le esquivan ese espacio. Messi es ese jugador Santiago, que puede... algo rapidito. ¿Hay que continuar e insistir en esta táctica o hay que cambiar? Porque la realidad es que vos nos venís anticipando. Es poco tiempo el que llevan estos jugadores juntos, todavía no se termina de armar equipo. Yo soy partidario de que los procesos traten de tener un tiempo prudencial como para que se respeten y que empiecen a dar frutos, ¿no? Pongo el ejemplo de los velocistas, se entrenan 4 años para correr 9 segundos. Si no se respeta un proceso y a la primera de cambio te frustrás porque el resultado no está, esto de estar permanentemente cambiando y cambiando hace de que en ningún momento puedas echar raíces ante un sistema y poder ver si en algún momento da sus ganancias. Y otra de las cosas que hemos tenido también en cuenta y que hemos analizado es precisamente un poco el contexto que tiene Venezuela ante esta situación, ¿no? Un país en el que está con dificultades y que los deportistas también se ven afectados. Y en este panorama, en este contexto, bueno, veníamos señalando a cada uno de ellos. Pero la política se metió también hoy. Se metió, sí, porque antes del partido, en el almuerzo, recibieron al embajador Antonio Ecari, que es el embajador que está en Madrid, pero designado por Guaidó. Claro. Entonces los futbolistas se sacaron fotos, el cuerpo técnico también, esto se viralizó y generó una especie de incomodidad tal que Rafael Dudamel, su técnico, puso en duda su continuidad por esta situación que se mediatizó y esto fue lo que dijo. Y hubo un irrespeto, una politización de parte del embajador de Venezuela en España por parte del señor Guaidó,
que se acercó a visitarnos y nosotros amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos, con el acuerdo de que si había una foto o había un video era para consumo interno, porque estaban saludando a los futbolistas y lo politizaron, y eso no lo podemos permitir. Hoy fue denigrante, lamentable como han actuado. Bueno, él habló de una situación protocolar. En general, los venezolanos son muy respetuosos, es un pueblo muy respetuoso generalmente del protocolo, de las cosas, y lo recibieron porque se presentó. Por supuesto, no es ni más ni menos que el embajador de Madrid y quiso pasar a saludar a la selección. Claro. Muy protocolarmente todo el equipo, el plantel, se abrieron ante esa situación, pero bueno, se vieron envueltos en una... por supuesto, esto fue como agua para su molino, para Guaidó, ¿no? Sacó provecho de esta situación, Claro. la mediatizó, la politizó y obviamente se vio envuelto el plantel de Venezuela junto con el cuerpo técnico en medio de una situación incómoda que permanentemente divide, ¿no? Y esto es deporte. Esto pura y exclusivamente es deporte y el resultado tiene que ser alegría hacia el pueblo. Bueno, la alegría la tuvieron los venezolanos en el día de hoy. Felicitaciones a todos ellos. Nosotros perdimos, esperemos para el próximo partido. Quédense porque después del corte vamos a analizar las distintas visiones acerca de este año electoral en Argentina. Y veníamos comentando en el primer bloque acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no permitir la reelección en La Rioja y tampoco en Río Negro, de cómo afecta a nivel nacional. Y cuando uno piensa a nivel nacional, piensa en los posibles candidatos, imagen positiva, imagen negativa, intención de voto, el contexto del país. Vamos a analizar todo esto y también cómo está parado cada uno de estos posibles candidatos con Gustavo Córdoba, que es consultor político. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias por estar aquí un viernes. Y José María Rodríguez Sarachaga, especialista en comunicación política. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Nos gustaría analizar un poco con los dos acerca de los posibles candidatos, de cómo está parada políticamente la Argentina en el día de hoy. Y en este sentido, Gustavo, te quería consultar porque vos tenés mediciones al respecto con datos muy llamativos sobre algunos puntos. Como por ejemplo que Cristina tiene más imagen positiva que negativa. Sí. Mira, nosotros hacemos un relevamiento mensual de 1.200 casos en todo el país y la verdad es que si te tuviera que definir las cosas con 3 palabras te diría desilusión, pesimismo e incertidumbre. Desilusión porque incluso en los núcleos duros de apoyo al gobierno hemos visto un notable descenso de apoyo electoral al gobierno. Pesimismo porque la marcha de la economía está dando un contexto de suma negatividad. Por 9º mes consecutivo la inflación sigue siendo el problema más grave a los ojos de los argentinos y la visión de la economía del país a un año sigue siendo muy negativa para más del 60%. Y te diría incertidumbre porque para el mes de junio, que hay que definir las candidaturas, falta tanto y sin embargo falta tan poco y no está claro qué va a hacer Cristina, que es hoy por hoy, te guste o no, el eje central de la política argentina, porque de su decisión de ser o no ser candidata se van a desprender el resto de las candidaturas. En este contexto, el presidente por primera vez ha tocado el 70% de rechazo en todo el país, su imagen personal está en el 67% de negatividad. Esto marca las claras de que algo salió mal. Y a la percepción de la opinión pública me parece que todavía el gobierno no ha logrado recuperar o no ha logrado pararse en un terreno que le permita recuperar credibilidad. ¿Y cuál es la alternativa si es Mauricio Macri? Cristina Kirchner, si Cristina Kirchner no se presenta, ¿qué otro espacio puede llegar a haber en candidatos? Porque hay un gran electorado, según su medición, que está buscando una alternativa. Mira, hay un dato. Nosotros preguntamos a la gente si estarían dispuestos a votar un candidato que no sea ni Cristina ni Macri. En diciembre, el 43% de los argentinos nos dijo que sí. En enero, el 53%. En febrero, el 58%. Y ahora volvió al 53%. ¿Pero qué candidato? Porque si vos le decís Frankenstein, no sé si ahí lo vota. La alternativa es esta. Cambio o continuidad, hoy la Argentina prefiere cambio.
cambiar al cambio sería, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera me parece que la discusión es presente versus o futuro versus pasado. En algún modo, Macri y Cristina representan el pasado y hay una gran parte, una gran mayoría de argentinos que está visualizando que necesitamos una mejor representación Por eso política. digo, la pregunta es quién va a representar ese cambio del cambio. Porque en Alternativa Federal tenemos... Te doy un dato. Hace no mucho tiempo atrás, en este mismo programa, analizábamos que la posibilidad de 2 peronistas disputando una eventual segunda vuelta en la Argentina era realmente de muy baja probabilidad. Hoy esa cuestión ya está en el radar. Nosotros Pará, en un entonces escenario... puede ser un escenario de balotaje sin Cambiemos. Puede darse. A ver, nosotros medimos un escenario paso hipotético donde Alternativa Federal mide 28 puntos Sí. y Macri mide 22 con Cristina en 35. A ver, Pero está sumando ahí, disculpame, está sumando todo el Massa. espacio, no está sumando Cambiemos, que es es todo que, el espacio. porque es vos que si Cambiemos sumás no los- le va a dar primarias a nadie. No, está bien, pero vos sumas todos los votos de Alternativa Federal. Si el candidato, o sea, no es lo mismo Labaña que Massa. Y si el candidato es uno u otro, no Bueno, suma pero los no, en no la se primaria de suman hace todos 4 los votos. años, Carrió, Sanz y Macri no eran lo mismo y terminaron sumando. A ver, A ver, vamos. depende del contexto. Yo, Me gustaría saber coincido qué contigo. opina, qué opina José María. Yo, la verdad, me Con todos asombra, estos datos, me ¿no? asombra porque lo que veo es absolutamente distinto. Y como tengo la mala costumbre de acertar en todas las elecciones, digo, me llama mucho la atención. Yo no veo por ningún lado un escenario, me parece casi irrisorio, te soy sincero, un escenario con 2 peronistas y 5 Cambiemos en el balotaje. No lo veo por ningún lado. Labaña midió 15. 15. Para llegar al balotaje tendrías que pasar a Macri, que tiene 31 o 32. No me da. Ponele que vamos a jugar con los márgenes de error al revés. Que Mauricio en lugar de tener 32 tenga 30 y que Cristina en lugar de 30 tenga 32. Hay balotaje entre los dos y el rechazo que tiene Cristina lo da ganador a Mauricio. Guste, no guste, caiga simpático, caiga antipático. Los demás no los veo sumando. Para entrar en ese balotaje, el piso de los dos de voto duro, es de más o menos 30, 29, 28 por ahí. Tendrías que sacar el 110% casi del voto independiente para entrar en el balotaje con 33 y pasar a uno de los dos. Porque el tema es el siguiente. Vos podés verlo como lo quieras ver. En las últimas elecciones, con Cristina ya procesada, el piso de Cristina en Provincia de Buenos Aires es más o menos 30%. Cuando lo nacionalizás, decís, bueno, me baja 28, pero ponele que esté en el 30 porque, justamente, Cambiemos hizo muy mala gestión, ya lo hemos analizado, hizo una pésima gestión, y el núcleo duro, el voto de Cambiemos, pudo haber bajado de 35 a 30. Pero te siguen dando los dos, llevándose todo el 60 y pico % del electorado. Con lo cual, si quisiera entrar un tercero, olvídate del Caño, Izquierda Unida, partidos vecinales, todos esos tendrían que... Pues, vamos a Labaña imaginar, sumó- no se sabe, pero vamos a imaginar que juega Cristina, ¿no? Y ahí Massa decide bajarse, porque obviamente si Cristina no juega, ahí se mataría la interna peronista. No, pero, pero si Cristina no juega, sería peor todavía para Labaña. claro, por eso no, ¿Por qué? pero vamos a Porque hacer, se anotan todos Está ahí. bien, pero por eso. Pero Cristina juega, Macri, y se baja Urtubey, se baja Massa, y Labaña aparece como él quiere, como el candidato del consenso de un frente muy amplio. De la alternativa. pero el tema Ahí es cómo no lo- podría sacarle votos a Cambiemos. El tema es, si no se presentara Cristina, cosa que dudo mucho, porque Cristina en todas las elecciones que pudo hizo exactamente lo mismo. Amagó a no presentarse, ¿se acuerdan de No se hagan los rulos? Sí, en marzo del 2017 estábamos igual que ahora. Siempre. Donde no sabíamos si iba a ser candidata. Exacto. Bueno, Siempre amaba que no se va a presentar porque busca el efecto clamor, que nunca le llegó, pero no importa, ella la llama a alguien por teléfono y dice, es el efecto clamor que estaba buscando, me presento. Y se va a presentar, bueno, pero no seguramente. puede crecer la baña, Ponele que no digo, se y presenta. generarse un escenario de 3/3. Pero tiene 15. Tendría que duplicar lo que tiene hoy. Vamos a ver Es qué muy opina, fuerte. qué opina Gustavo. El famoso La tercio del baña, gobierno. ¿puede crecer o no puede crecer? Sí, de hecho, yo creo que tiene toda la potencialidad. El dilema del espacio de Sí. Alternativa Federal Sí. es cómo lograr unir en una eventual primera vuelta todo lo que puede llegar a sacar en la PASO.
es un desafío de generación de identidad política, de generar un movimiento que los incluya. Margarita Stolbizer puede llegar a formar parte. Lo que está pasando en Córdoba con este armado que ha hecho el gobernador Schiaretti es como una previa de toda esta cuestión de lo que nacional. quiere la Baña. Digo, ver el país solamente desde los intereses de Buenos Aires quizás a veces tiene un sesgo muy fuerte. Pero Y la Baña, ¿quién le realidad, quita votos? ¿A Mauricio moderada o a...? al votante moderado que está absolutamente desilusionado con Macri, que ve que este gobierno falló en todo, que no logró hacer una sola cosa de lo que ha prometido. Hay un error común que es sumar votos que no suman. Y el mejor ejemplo fue la última elección. La última elección, la penúltima, si vos tomás para atrás, veías más o menos, no recuerdo los números exactos, a Massa con 14, con 20, cerca de 20, y Stolbizer que había sacado no me acuerdo cuánto. Y vos decías, bueno, se suman los dos y tienen 40. Se sumaron los dos y midieron nada, 20 y pico. De igual manera, lo que está en juego también me parece que es el liderazgo del presidente. Desde La Pampa, esta parte viene sufriendo daños considerables. Te quería hacer una consulta de interpretación, o sea, en base a la encuesta que difundió tu consultora. Sí. Si la imagen de Cristina se recuperó, ¿a qué se lo atribuyen? Porque... Mérito absoluto del gobierno de Macri. Pero cómo, o sea, a mí me cuesta dimensionar, por eso te pregunto a vos, ¿cómo es que una persona que antes pensaba negativamente de Cristina puede empezar a pensar positivamente y no negativamente de dos? Hay un contexto de mala praxis, tanto económica como política del gobierno. Hay prácticamente hoy un 75-80% de los argentinos que tienen opinión negativa del gobierno. Ahora, hay mucha gente que, aún teniendo opinión negativa de Cristina, necesita aplicar una especie de voto castigo o un voto correctivo al gobierno. Aún nadie le ha ido a disputar a Cristina su territorio en la provincia de Buenos Aires. Este es un defecto del voto opositor. De la dirigencia opositora, Massa, Urtubey, ninguno le ha cuestionado la territorialidad de Cristina en Buenos Aires. De hecho, hoy Cristina es lo que es y está sentada en un montón de votos, pero están ahí. Porque nadie le ha cuestionado eso. Entonces, es lo más visible. Me puede gustar o no. Para mí, Cristina y Macri forman parte del pasado. Me gustaría discutir dirigencias hacia el futuro. Yo igual insisto con esto, que por eso a veces digo que el que no quiere la grieta, a veces no le queda otra, porque hoy no sabemos quién va a ser el candidato. Bueno, suponiendo que Cristina juega, yo creo que va a jugar, pero ahora no sé ustedes qué piensan. Para mí, Cristina, el imperativo de ella, su necesidad más grande no es la de la victoria, que puede ganar la elección. Lo que me parece que está muy cuestionada es su gobernabilidad. Claro. Digo, con un Trump de presidente, organismo internacional de crédito en contra, con una oposición interna del país muy fuerte, Cristina, el horizonte que tiene si gana las elecciones... Y sin plata, porque el populismo no se puede hacer. Los resultados de este gobierno, para el año próximo, el nivel de deuda que hay que pagar, digo, es tremendo. El que le toque ser presidente... Bueno, es que viene otra pregunta. ¿Quién tiene ganas de ser presidente? Ahí viene otra pregunta. ¿Quién tiene ganas de ser presidente? No, pero insisto con el tercer espacio. Si vos a una persona no quieren ni a Cristina ni a Macri. Vos decís que Cristina tiene ganas de ser presidente. Claro, recién lo escuchaba diciendo no, porque Cristina tendría un mandato complicado por esto, por aquello, como si a ella le importara. A Cristina no le importan las circunstancias. Cristina quiere ser, Cristina necesita ser. Porque ella es así, lo ha manifestado a lo largo de 20 años sin algún indicio de prueba en contrario. Cristina necesita ser, necesita estar. Ahora ella tiene unos votos duros de porcentaje del, según tu encuesta. Arriba del 34-35%. ¿Y es posible que lo aumente? Depende del contexto. A ver. Depende de quién vaya. Por eso yo digo... El que no quiere votar ni a Cristina ni a Macri, ¿a quién vota? Bueno, hoy está como encerrado. ¿No sabés? Bueno, claro. Por eso te digo, porque vos me decís, sí, uno quiere votar a otra cosa, pero insisto, si el tercero es Frankenstein, no sabés si vota, el que está con Cristina se queda con Cristina, y el que no le gusta el gobierno está desencantado y todo, antes que Frankenstein, o a Cristina van a votar. Por eso te digo, ¿quién va a ser el candidato de Alternativa Federal? Massa no mide. Vos lo tenés, en la mayoría de las encuestas no está midiendo, mide más la Baña. Mide más la Baña hoy y prácticamente más está empatado con Urtubey. El dilema ahí es pero ese es un punto que a mí me llamó mucho la atención. Yo realmente, cuando vi tu estudio y vi que Urtubey tenía tanto porcentaje de conocimiento, me llamó la atención. Pero yo pensé que es consistente prácticamente en el último año y medio. Una mujer actriz. Bueno, pero justamente, él se casó con una mujer actriz y aún así no mezclar conocimiento con intención de voto son dos cosas totalmente distintas. Sí, obvio, es son dos planetas. Obviamente, pero hace un año Urtubey no lo conocían fuera de... Sí, bueno, pero por eso mismo es el efecto Macedo. Vamos a dejarlo terminar, pobre que lo interrumpí. La clave para mí es que en este síntoma de fin de ciclo del gobierno de Macri,
porque se pensaba que iba a ser un gobierno de 8 años. Todo el mundo pensaba, desde la oposición inclusive, que este gobierno iba a tener mucha más resistencia en lo económico de la que finalmente estaba teniendo. Y no dio los resultados que la mayoría pensaba. Ahora, que sea una copia, porque hay muchos analistas que creen que este gobierno está repitiendo los errores que cometió el kirchnerismo hacia el final, ¿no? El maltrato hacia el periodismo, el maltrato hacia sectores de la justicia, los problemas que tiene con los distintos servicios de inteligencia. Digo, estamos viendo ciertos desajustes inclusive dentro del proceso de toma de decisiones del gobierno. El equipo económico dicen A y dicen B y dicen C en el mismo día. Digo, las señales que están emitiendo hacia afuera son realmente preocupantes y encima tenemos un presidente que sobreactúa ciertas seguridades. A eso ¿no? vamos a ir, Bueno, si me permiten, porque pero una cosa, cambió un poco el discurso. Sí, pero una de cosa que Mauricio quiero Macri. aclarar. ¿A vos te parece que el trato al periodismo de Cambiemos es similar al trato del kirchnerismo? ¿Vos dijiste eso recién? ¿Entendí mal? Sí. Estás totalmente equivocado. Sorry, pero... Sí, a yo ustedes le- ahí yo digo, no, en ese punto A ver, no, que, no que es igual. debatan entre ellos. Yo creo que el gobierno tiene hoy me perdí una la parte, estructura es que me de perdí la parte ataque donde Cambiemos de trolls. puso la foto tuya y El mandó a los gobierno chicos a de lunes a escupir. viernes tiene una estructura de 5.000 Me perdí la empleados parte públicos esa. que atacan a todos los que no piensan como ellos. Otra vez. Es la misma intolerancia del kirchnerismo. Sean ¿Dónde está periodistas, ¿dónde o sea, está la parte que ejecutan ataques pusieron la foto selectivos de... contra el periodismo. ¿Dónde está la foto que pusieron la foto de Nico Luca y lo pusieron a escupir a la gente? Digo, ¿te parece lo mismo? ¿En serio te parece lo mismo? Perseguir periodistas, hacerles juicios públicos. ¿A qué periodista le hizo juicio público Cambiemos? Vos en las redes no parece que no estuvieses, porque Sí, estoy, sí, mirá, Digo, mucho. Pero... veo que te sacás muchas fotos, pero tenés que ver un poco los tweets y todo lo demás. Sí, Digo, mirá, lo veo los trolls seguido. del gobierno Perdóname. tienen una actividad y En encima ningún nadie se hace momento... cargo de eso. Mira, no quiero defender al gobierno porque... no parece que no fueras del gobierno. No se lo merece, pero se nota que no, si leyeras lo verías. Pero en ningún momento No, digo, la porque agresividad de los criticamos trolls... a Macri y saltás. No, Vamos a para hacer una nada. cosa No, para nada. Pero no te puedo convalidar que este gobierno esté tratando a los periodistas igual que el anterior, porque no es cierto. No te lo puedo convalidar. Yo creo que sí, y Bueno, también sí. a los sectores de La- la justicia. Esto de perseguir a un juez que está investigando al poder me parece que es insólito. Es igual a lo que hizo el kirchnerismo en el final. Para nada. Bueno, los Pero invito a bueno. analizar ahora otra cosa porque hubo, la verdad, y se ve un cambio de actitud en el discurso del presidente o al menos en su tonalidad. Vamos a ver algo. Todos tenemos que rendir cuentas, políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! Frondizi, hace casi 60 años, Luis, y en el medio que hemos tenido dirigentes diciendo que las cosas se arreglan creciendo. Todos queremos crecer. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Es inaguantable. Es inaguantable. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Pero para crecer tenemos que hacer esas cosas de fondo. José María, ¿esto es un Mauricio Macri genuino o un Mauricio Macri electoral? El primero y el segundo, un Mauricio Macri genuino. El tercero, un mamarracho. Alguien lo guionó, le quiso sacar jugo. Como la primera fue genuina y midió, dijeron, bueno, hagamos esta que mide. Y fue un, fue un ¿Por desastre. qué aparece ahora como enojado, enérgico? ¿Es parte de una estrategia? La estrategia fue sacarle en algún punto el bozal a Mauricio. El Mauricio auténtico es el Mauricio justamente del Congreso. Ese es el Mauricio auténtico. Lo que pasa es que hicieron buenismo 3 años. Durante 3 años siguieron creyendo que el país, el equipo de comunicación y estrategia siguió creyendo que Argentina era un país de centro izquierda europeo y nunca entendieron que la Argentina y Sudamérica pasaba por otro lado. Y después de que ganó la elección Bolsonaro se dieron cuenta que tenían que ir un poco más a la derecha, empezaron a subir a Pato Bullrich, que la habían tirado abajo durante 3 años y pico. Cambió mucho la estrategia de comunicación del gobierno. Cuando se encontraron con eso, ayudado, convalidado, porque ese mismo discurso le sacás el insulto kirchnerista y peronista,
y se cae. O sea, esto lo he hablado, justo tuve la suerte de caer en un canal de televisión que había diputados kirchneristas. Digo, ustedes les salvaron el discurso, porque si ustedes se quedan callados, el discurso es un discurso más. Es como que Macri se venía trabando leyendo hasta que lo cruza Rossi y ahí le sale todo. Pero le salvaron las papas. Es que pasa esto en la Argentina. El gobierno trabaja y comunica mal, pero la oposición trabaja y comunica peor. Ayer vi el afiche de, por Twitter justamente, el afiche de La Baña, donde levantan la imagen de las zapatillas, de las ojotas y las medias, que es un desastre, pero aparte esta es la más increíble de todas, así como dijeron un genio del voto, así con J, genio, dijo, si los otros son Cambiemos, ya lo tengo, salgamos. ¿Cómo vas a poner salgamos cuando tenés la mitad de los compañeros en Marcos Paz y la otra mitad en Ezeiza? Gustavo, Es un chiste. el cambio de discurso de Mauricio Macri, ¿es un intento desesperado de captar la atención o cómo lo analiza usted? Tratan de recuperar cierto grado de credibilidad perdida, estos pseudo acontecimientos, porque está todo guionado, es una ficción. Puede parecer más auténtico o menos auténtico, la clave está que no parezca guionado, y la verdad es que se nota mucho por el tono de palabras que utilizó y sobre todo los tonos que utilizó el presidente. Digo, que parecieron, muy impostados, ¿Para poco usted genuinos. no hay nada auténtico y genuino en las expresiones que vimos últimamente? No, y los veo con un proceso de ensayo-error, tratando de ver si encuentran un espacio donde hacer pie firme, ¿no? Porque evidentemente, si uno ve la aprobación de gestión y la imagen del presidente a lo largo de los últimos 9, 10 meses, cada mes ha tenido procesos de descanso. El G20, por ejemplo, fue un proceso de mínima paz en su imagen, pero el resto fue una permanente caída. Perdón, ¿no? Sé que por ahí es una pregunta absolutamente retórica, pero quiero escucharla, me gustaría escuchar la respuesta de ustedes dos. Viendo la situación económica del país y después viendo el informe de gestión del gobierno sobre lo que es obra pública y otras cuestiones, es como que hay un desfasaje que a ellos les debe doler bastante, ¿no? O sea, decimos todo esto y sin embargo la economía es lo que es. ¿Qué es lo que terminaría influyendo en las elecciones realmente? Si todo se mantiene en esta situación, que el dólar sube 2 pesos, baja 2 pesos, no sabemos si la inflación se va a mantener en 3,8 mensual o no. ¿Termina influyendo la economía sí o sí? ¿O de acuerdo a la coyuntura puede llegar a influir otra cosa? ¿En esta elección o en cualquier elección? No, en este país ahora. En esta elección básicamente tenés un actor que no podés obviar, que es el tema de Cristina. Cristina en este momento, y la oposición en general, casi no te digo que le aseguran, pero le dan un montón de chances a un gobierno bastante malo que fue el de Cambiemos. Con otra oposición, Cambiemos no tendría chances con el desastre económico que están teniendo en este momento. Claro, mi pregunta es ¿Pero por qué qué pasa? el presidente todavía, pese a la crisis feroz que existe, es competitivo. Pero a ver, ¿no? en otro Por contexto. el sistema de segunda vuelta, pero déjame decirte algo. En Francia, que es donde se inventó el sistema de segunda vuelta, existía un político que se llamaba Condorcet. Tenía una característica, se presentaba siempre, en primera vuelta ganaba, pero cuando tenía que pasar a segunda vuelta perdía con todos los candidatos. Menem fue una suerte de candidato Condorcet cuando se enfrentó a Néstor Kirchner. Hoy, tanto Cristina como Macri son candidatos Condorcet. Y sería una rareza y una novedad que dos candidatos con el mismo perfil de rechazo se enfrenten en una elección abierta, ¿no? Hay un tema, en Francia votan siempre en primera vuelta para que después no ganen. O sea, también votaron a Le Pen. Francia siempre hace una especie de voto miedo en la primera vuelta, históricamente, vas a ver que siempre pasa así, y en la segunda vota otro. No es con todos los candidatos pasa. También ganó Le Pen en su momento la primera vuelta. Pero bueno, volviendo a la realidad del país, el tema es este. Si la oposición toda está en este momento que en algún punto está contaminada de kirchnerismo. Pues vos decís, bueno, se baja Cristina y ponen a La Baña. ¿Cuánto tardan en hacerle mancha venenosa a La Baña y ponerle la foto abrazado a Kirchner después de su falsa presentación como candidato? Mucho miedo a La Baña. En 2007. 5 minutos. ¿O cuánto tardan en gobierno mostrar a La Baña? Porque le dedicó mucho tiempo a Cristina y la consolidó como dirigente opositora más fuerte. Y ahora le está dedicando mucho tiempo a La Baña y sintomáticamente La Baña
que era tomado al principio como un personaje más técnico que político, hoy lo están Se subió al evaluando ya ring. como un candidato más político. Bueno, se nos voló el tiempo. Es muy interesante y es muy interesante siempre tener visiones tan contrapuestas, ¿no? Esto es irrespetuosas, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones y ver las fuentes de uno y la información del otro, las fuentes de uno y la información del otro. Cada uno así, viceversa. Por eso les agradezco mucho haber venido aquí un viernes a la noche para compartir con nosotros. Se nos terminó la semana, señoras y señores. Tuvimos mucha intensidad en esta que se va y el lunes vamos a arrancar con toda la energía y todo nuestro equipo maravilloso aquí en el canal de la ciudad. Los espero. Entonces, primero a las 20:30, el lunes con las noticias y después a las 11 haciendo Hoy Nos Toca la Noche.